Saludos para todos amigos y encantado de teneros aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno, el canal de YouTube que solo grabamos por las noches. Si tuviéramos que poner una etiqueta al disco Presence de Led Zeppelin, diríamos que seguramente es el disco más extraño de su catálogo. Los discos más populares son el Led Zeppelin 1, el Led Zeppelin 2 y el 4. Seguramente el disco acústico sería el Led Zeppelin 3, al igual que el disco con más teclados sería In Through the Outdoor. Y sus discos más variados son seguramente Physical Graffiti y un disco como Houses of the Holy. Pero que sea seguramente su disco más diferente y extraño no significa que no haya muy buenas canciones en él y que no haya grandes partes de guitarra de las que podemos aprender. Es más, hay un montón de guitarras eléctricas, nada de guitarra acústica, y Jimmy Page afirma que su canción favorita de todo el catálogo de Zeppelin es Achilles' Last Stand. Pues ten cerquita tu guitarra, ya que vamos a aprender de este disco Presence, de sus riffs, de sus intros, de sus arpegios. Veremos también algunos datos interesantes, como por ejemplo, qué es ese extraño objeto negro que la familia de la portada parece estar adorando, o por qué es un disco con tantas guitarras eléctricas pero sin guitarras acústicas, o la más importante, por qué cada vez que vuelvas a escuchar este disco te imaginarás a Robert Plant cantándolo sentado en una silla de ruedas. Vamos a verlo. Lo cierto es que la grabación de este disco provocó todo un cambio en el sonido, en el estilo y también en el rumbo de una banda como Led Zeppelin. No solo porque este estilo fuera muy distinto a lo que ya habían grabado, sino porque se empezaron a producir una serie de acontecimientos bastante funestos en el seno de la banda. El primero de ellos empezó justo antes de la grabación del disco, cuando Robert Plant y su mujer estaban de vacaciones en la isla de Rodas, acompañados de su hija y de la hija de Jimmy Page, y tuvieron un trágico accidente. Aunque salieron vivos de este trágico accidente de coche, Robert Plant estuvo sufriendo las secuelas durante meses, postrado prácticamente en una silla de ruedas de la que no se podía levantar. Sin embargo, el calendario de Led Zeppelin era el que era, y la grabación del siguiente disco pues había que hacerla ya. Así que él y Jimmy Page acordaron hacer un disco, digamos, más tirando a las raíces, de ahí que tenga tantas guitarras y tenga menos texturas, por ejemplo, de otros instrumentos como las guitarras acústicas. Imaginaros la agonía de todo un Robert Plant teniendo que cantar las canciones de este disco sentado en una silla de ruedas. Él decía que muchas veces tenía que parar la grabación e incorporarse a algo ya que le faltaba el aire. Era incapaz de acabar las líneas, evidentemente porque no estaba en una situación cómoda para poder cantar. En algunas entrevistas he leído que incluso cuando habían pasado mala noche, por ejemplo, había una trampilla al lado del estudio en la que prácticamente vomitaba y seguía grabando. O sea que imaginaos las circunstancias para grabar este disco, que eran bastante atroces, desde luego, para el vocalista. Sin duda, el tema más popular del disco es Achilles' Last Stand, que Jimmy Page dice es su favorito de todo el catálogo de Led Zeppelin. Vamos a ver cómo tocar esos arpegios que tiene la intro con un acorde bastante curioso y algunos de los riffs, donde va a utilizar la escala dórica y también la escala. El arpegio inicial de Achilles' Last Stand, con el que se abre el disco, va a constar de dos acordes bastante curiosos, ¿no? En este caso vamos a empezar con un acorde de mi menor, con una novena añadida y una séptima en esa nota re en segunda cuerda. De esta manera vamos a arpegiar bajando por todas las cuerdas, desde la sexta a la segunda, y ahí vamos a utilizar dos pull-offs en primera cuerda al aire y segunda cuerda también al aire, siguiendo con la tercera cuerda, es decir, perdón, quizá la complicación es mantener ese acorde sonando mientras hacemos esos pull-offs, ¿no? Quizá el segundo acorde es todavía más difícil de hacer. Evidentemente vamos a tener que utilizar nuestro pulgar en el 2 de la sexta cuerda y prácticamente mantener el resto del acorde. Me refiero en este caso a un fa sostenido menor, al que le vamos a añadir una nota re, esa nota re que tocábamos antes. Tendríamos hasta ahí un fa sostenido menor, pero le añadimos esa nota re y volvemos a hacer esos pull-offs, ¿no? Mucho más difícil de hacer este acorde, evidentemente, ya que nos obliga a mantener ese pulgar ahí, ¿no? Mi menor, 7 con novena añadida y ese fa sostenido menor. El primer riff que nos encontramos en la canción va a constar de los acordes de fa sostenido menor y mi menor, es decir, tocados de la manera inversa al arpegio que hacíamos antes. En realidad vamos a estar en ese tono de mi menor dórico, utilizando dos acordes de su tonalidad, en este caso tocado en tercera, segunda y primera cuerda, con esa misma forma a través de un slide, con esta línea que acaba en esa especie de mi 11 que hacemos con cejilla en el traste 7.
un riff bastante curioso. Desde luego se separa mucho de los riffs habituales que venía haciendo Led Zeppelin. Vamos a encontrar después otro riff, esta vez en el modo frigio. Vamos a escuchar. En realidad utilizando ahora, como digo, ese modo frigio con acordes sacados de esa tonalidad, ¿no? Con ese pequeño cromatismo ahí. Y ese acorde formado desde la novena bemol. A pesar de las circunstancias en las que se graba el disco y que el sonido, el estilo de este era bastante diferente a lo que Zeppelin había grabado, la verdad es que tuvo muy buena acogida al principio. Sin embargo, al poco tiempo empezó a descender en las listas de ventas. Recordemos que enseguida llegaría su clásico The Song Remains the Same, ese doble en directo que tendría desde luego al menos la película bastantes críticas, y que enseguida llegaría también un estilo como el del punk, que era absolutamente todo lo contrario a lo que Led Zeppelin habían hecho en su carrera. Y eso que me imagino que la portada del disco debía ser todo un gran reclamo en las tiendas de aquel entonces, con esa escena familiar en la que aparece la familia a la hora de la comida adorando esa especie de obelisco negro. A la pregunta de que en realidad qué era esto, Led Zeppelin se referían a ello como el objeto, y fue algo que mandaron para promocionar el disco. Lo mandaron un montón de medios, un poco para promocionar esa salida del disco Presence, pero en realidad nunca aclararon qué significaba. Era, digamos, una especie de estrategia comercial que la gente de Hipnosis, que eran los que habían diseñado el disco, pues habían también utilizado con otros artistas, ¿no? Para llamar bastante la atención. Pero en realidad el significado del objeto nunca se ha sabido lo que es. Cogemos la guitarra de nuevo y seguimos aprendiendo grandes líneas de este disco, por ejemplo en canciones como For Your Life y Nobody's Fault But Mine, con esa gran intro de Jimmy Page. Aunque el disco suene muy distinto a lo que habían grabado Led Zeppelin, en realidad sigue teniendo esa característica de aunar diferentes estilos, como por ejemplo el funk, el rock and roll clásico y el blues. Espero que el vídeo haya sido de tu interés, dale like si ha sido así, suscríbete para que te sigan llegando nuestros nuevos vídeos y nos vemos por aquí en el siguiente. En un tema como For Your Life podemos encontrar partes de guitarra muy interesantes, desde su intro, en donde en realidad estamos utilizando los acordes de sol, un sol abierto con esos intervalos de cuarta que representan los acordes de si bemol y do, con los que Jimmy Page abre la canción, ¿no? Vamos a poder encontrar en ese mismo tono de sol, en este caso utilizando la escala de sol dórico, esta línea. Que recuerda un viejo, digamos, una vieja línea de blues, ¿no? En este caso vamos a utilizar, como digo, la escala dórica de sol y haciendo un arpegio en el que mantenemos las notas sol al aire en la tercera cuerda y la nota re en segunda cuerda, y vamos a hacer esta línea descendente. Desde el fa de la cuarta cuerda, descendiendo por esa escala dórica de sol, ¿no? Haciendo ese arpegio. Perdón. Para al final, a través de esa línea, llevarnos a los acordes de sol 5 y fa 5. En esa misma canción encontramos alguna modulación, como por ejemplo en esta línea, donde nos vamos a ir en este caso, tono de la, y prácticamente vamos a repetir ese riff de la intro, pero ahora en el tono de sol, y añadiéndole esa línea más acelerada dentro de la posición de la primera de la pentatónica menor de la. Ahora volvemos a jugar con las mismas intervalos de cuarta que hacíamos antes, pero en ese tono de la. Otra de las canciones y las intros más conocidas del disco está en Nobody's Fault But Mine, con esta línea, a donde vamos a ver cómo 2 o 3 guitarras hacen esa misma línea en diferentes octavas, ¿no? Utilizando la posición primera en principio de la pentatónica menor. Un sonido desde luego muy bluesero, con todos esos bendings al final. En esa última parte vamos a ver cómo utiliza la tercera mayor para cerrar. Un
Un sonido ahí más mixolidio, quizá, ¿no? Combinado con esas notas también de la pentatónica menor. En realidad lo vamos a encontrar en varias octavas, como decía, ¿no? Vamos a encontrar aquí arriba, donde hay que tener cuidado con esos bendings. De subir bien, ya que la tensión de la cuerda ya es mayor, ¿no? Y en la parte siguiente vamos a encontrar como utiliza esta especie de riff descendente, otra vez con la pentatónica, que nos lleva hacia un la, ¿no? Con todas esas cuerdas abiertas. Primero hacia un mi, después hacia un la, con un riff bastante curioso, utilizando la quinta cuerda al aire. Vamos a jugar con un re mayor, que nos lleva a un acorde de mi. Ese sonido, ¿no? Ahora después con una línea ascendente, recuperar esa línea primera. Como vemos, muchísima cuerda abierta ahí, ¿no?